Después de haber conmemorado, hermanos, en estos días pasados, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hay un acontecimiento más en su tiempo en la tierra que no podemos pasar por alto, hermanos. Y ese es el acontecimiento de su ascensión al cielo. Este es un acontecimiento importante, glorioso, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y sin embargo, hermanos, tenemos que reconocer que muchas veces como cristianos, como creyentes, no le hemos dado la importancia o el énfasis suficiente a este acontecimiento. Generalmente nuestra atención, nuestras celebridades como cristianos, como iglesia, pues giran en torno a ciertos acontecimientos importantes, definitivamente trascendentes para nuestras vidas como cristianos, como es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo de Navidad nadie lo puede ignorar, todo mundo lo celebramos. La muerte de nuestro Señor Jesucristo, la Semana Santa, como le llamamos, tampoco nadie puede ignorarla. Es posible que algunos crean o no en ella, la celebren o no, la conmemoren o no, pero pues todo mundo sabe que es Semana Santa. También, por supuesto, no solo celebramos en Semana Santa la muerte de Jesús, conmemoramos la muerte y celebramos la resurrección de Jesús. Pero hay un evento más, hermanos. Y este evento, el Señor Jesucristo, después de haber resucitado, después de haber aparecido a sus discípulos durante un tiempo, y después de haber dado también instrucciones a sus discípulos, tal como lo vemos aquí en la lectura de Hechos y también como lo vemos en los otros evangelios, después de haberse presentado vivo y haber estado enseñando y ministrando a sus discípulos acerca de un tema importante, de un tema especial principal, que es el tema del reino de Dios, como lo vemos ahí en Hechos 1:3. Dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ese fue el tema que el Señor Jesucristo expuso a sus discípulos durante ese tiempo. Así que los discípulos tenían grandes expectativas acerca del reino de Dios. Y de pronto vemos que nuestro Señor Jesucristo asciende al cielo. Y los discípulos habían preguntado al Señor: Señor, ¿vas a restaurar entonces el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor le dice: bueno, a ustedes todavía no les toca saber eso. Va a llegar el momento en que el reino de Dios, tal como Él lo ha concebido, será restaurado, hermanos. Y no meramente sobre Israel, sobre una región geográfica y sobre un pueblo étnico. Estamos hablando del Israel espiritual de Dios y de la creación de Dios, que será restaurada a la gloria del reino que había sido perdido por causa del pecado en la vida del hombre. Pero el Señor Jesucristo dice a sus discípulos que mientras tanto eso sucede, ellos ya pueden experimentar el poder
de Dios a través de su Espíritu Santo. Ellos ya pueden pensar a experimentar el poder del reino de Dios sobre sus vidas. Ese reino que el Señor Jesucristo ha venido a inaugurar durante su ministerio, que ya ha llegado porque llegó el Rey, y el Rey trae su reino. Y es un reino que ya ha venido, pero que sigue viniendo a través de la voluntad de nuestro Dios en la vida de su iglesia. Por eso el Señor Jesucristo en su oración nos enseña a pedir que el nombre del Señor sea santificado, que el nombre de Dios sea santificado, y en esa medida en que el nombre de Dios es reconocido, es glorificado, es santificado en el mundo, el reino, vénganos tu reino, el reino de Dios está viniendo sobre este mundo. Porque el reino de Dios es un reino de carácter espiritual primeramente, en esta era, en esta vida presente. Y se aproxima la venida del reino de Dios en todo su esplendor, en la cual el Señor transformará todas las cosas para permanecer eternas y gloriosas para siempre con Él. Pero eso está el reino. Por eso decimos que el reino es una realidad tanto presente como venidera, hermanos. El reino ya está entre nosotros, entre los creyentes, entre aquellos que reconocemos a Jesucristo como nuestro Rey, como nuestro Señor. Ya no tenemos por qué buscar a un rey, no tenemos por qué esperar más. El Señor es nuestro Rey, Jesús es nuestro Rey, y Él sigue. Él fue ascendido al cielo para ser entronizado a la diestra del Padre, y Él está reinando, y esa es la realidad en la cual nuestro Señor Jesucristo vive como Rey. Él gobierna este mundo, gobierna nuestras vidas. Y lo único que nosotros estamos aguardando es el tiempo en el cual nos encontraremos con nuestro Rey, en poder y gloria, como Él ha prometido venir. Y por eso, hermanos, es importante que después de conmemorar la pasión, la muerte y celebrar la resurrección de Jesucristo, también tengamos la perspectiva de lo que Jesucristo fue a hacer cuando Él ascendió a los cielos. Que tengamos una visión de Él como el Rey de Reyes y Señor de Señores que es. Jesucristo, decimos, no solamente no se quedó en la cruz, no solo no se quedó en la tumba, es decir, no se quedó en este mundo tal como está este mundo para implementar su reino bajo los estándares de este mundo. El trono de Jesucristo no está sobre este mundo, el trono de Jesucristo está en los cielos. Su reino es un reino cósmico, un reino que está por sobre todas las cosas, hermanos, de este mundo. Por eso nuestro Señor Jesucristo fue ascendido para recibir del Padre el reino. Y hermanos, Jesús describió su partida de esta tierra como algo mucho mejor para nosotros. Si algo nosotros vemos en los evangelios al principio es que cuando el Señor les anuncia que durante un tiempo ya no lo van a ver más, dice la Escritura que ellos se entristecieron. Dijeron, bueno, Señor, ¿qué vamos a hacer sin ti? De hecho, el Señor les dice a sus discípulos ahí en Juan 14, cuando les da la promesa del Espíritu Santo, versículo del 15 en adelante, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo, el cual el Padre da, porque no puede hacer nada sin que el Hijo no se lo envíe. Y Él mismo os dará todas las cosas.
para que esté con vosotros para siempre, dice el Señor. Otro consolador. Ya Jesucristo es nuestro consuelo, ya Él es nuestro consolador, pero Él dice, les va a enviar otro consolador, hablando del Paracletos, del consolador, que significa aquel que fortalece nuestras vidas, aquel que nos empodera, aquel que nos impulsa, que nos da las capacidades necesarias para hacer la voluntad de nuestro Señor. Esa es la función principal del Espíritu Santo, hermanos: traernos a salvación a Cristo y hacernos permanecer en ella, creciendo espiritualmente, en santidad, en amor, en gracia, en todo lo que el Señor ha querido para nosotros y que están expresados en sus mandamientos. Dice, va a enviar otro consolador, dice, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede concebir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y ahora aquí el Señor Jesucristo habla en primera persona, diciendo que va a venir a nosotros, y eso lo hará a través de su Espíritu Santo. Porque así como el Padre y el Hijo son uno, también el Espíritu Santo y el Hijo también son uno. Recordemos que nuestra fe es una fe trinitaria. Creemos en un Dios, en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Tres personas distintas, un mismo Dios. Un mismo Dios. Y este misterio, hermanos, la palabra de Dios nos lo revela para hacernos ver la importancia de lo que la obra de cada uno tiene en nuestras vidas, de cómo el Padre, en su gran amor, da a su Hijo para que Él, siendo el Redentor, nos redima de nuestros pecados. Y a la vez el Hijo da al Espíritu Santo, el cual procede tanto del Padre como del Hijo, para que venga a aplicar esa obra de redención en nuestras vidas y mantenernos seguros en esa obra redentora. No nos deja solos en ningún momento, tal como dijo Jesucristo: no los voy a dejar solos. Sí, me voy a ir ciertamente, físicamente ya ustedes no me van a ver, ya no voy a estar en este mundo de la manera en la cual ahora lo estoy, pero estaré con ustedes a través del Consolador, a través del Espíritu Santo. Dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. ¿Cómo vemos a Jesucristo, hermanos? El mismo Espíritu Santo revela a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. La fe que Él deposita en nosotros para que creamos en Él, para que le veamos a Él en su obra redentora, en su obra salvadora, en su obra santificadora en nuestras vidas. Si nosotros experimentamos la obra salvadora y santificadora, entonces estamos viendo, no con los ojos físicos, aunque sí ciertamente se percibe el cambio de vida en las personas, en los creyentes, pero con los ojos espirituales, hermanos, estamos viendo a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas e incluso en las vidas de los demás. Cómo el Señor actúa, cómo el Señor obra, con la misma gracia, con el mismo amor, con la misma fidelidad con la que actúa en nosotros, también actúa en la vida de los demás. Y eso no procede de nosotros, eso es obra de Dios, eso es obra del Padre, eso es obra del Hijo, eso es obra del Espíritu Santo. Por eso todo aquello que nosotros vemos en nosotros mismos y vemos en la vida de los demás, no lo estamos viendo en el ser humano, lo estamos viendo a Cristo, estamos viéndolo a Él.
estamos experimentándolo a Él. Aquel día dice: vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo venga a nuestras vidas. Y todos, hermanos, los que creemos, los que hemos creído en Jesucristo como el Señor y el Salvador, ha sido por el Espíritu Santo, por la fe que Él nos ha dado. Y entonces tenemos esta convicción del Señor Jesucristo, que Él está en el Padre y que Él está también en nosotros. Por eso, cuando los discípulos se encontraban tristes, hermanos, el Señor los consoló, los alentó, e incluso les dijo: les conviene que yo me vaya, porque lo que viene es de gran bendición para sus vidas. Pero esto no va a suceder si yo no me voy. Y eso, hermanos, como digamos, como el preámbulo, como el antecedente del momento trascendente, hermanos, para nuestro Señor Jesucristo y para todos los creyentes en Él, cuando Él es elevado, cuando Él es llevado hacia el cielo en las nubes. Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Observamos, hermanos, que Jesucristo, dice la Escritura, que Él fue llevado al cielo en una nube. En una nube. Y hermanos, cuando nosotros pensamos en esto, podemos imaginar las maneras en las cuales muchas veces Dios en el Antiguo Testamento se revelaba su gloria a través de nubes. Incluso la nube que acompañó al pueblo en el desierto de día y de noche. Pero también vemos otros momentos en los cuales la gloria de Dios se manifestaba a semejanza de nubes o de humo incluso. Y es interesante que dice aquí la Escritura que Jesucristo fue llevado en una nube o cubierto por una nube. Y este acontecimiento, hermanos, fue algo impactante para los discípulos. No podían quitar sus ojos del cielo viendo lo que estaba sucediendo. No solamente porque Jesucristo había ascendido de una manera sobrenatural, sino la manera en que esto sucedió. Y aunque la Escritura no nos narra más detalles al respecto, hermanos, podemos especular un poco, sin salirnos del contexto, de lo que eso representó para los discípulos. Fue un vistazo, por así decirlo, de la gloria de Dios. La gloria de Dios en la cual el Hijo es recibido por el Padre. Y eso nos puede recordar, hermanos, la oración de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 17. Cuando el Señor Jesucristo, antes de padecer por nosotros, oraba e intercedía por sus discípulos.
Y no solamente por ellos, él mismo decía: Padre, te ruego por ellos y por los que habrán de creer por la palabra de ellos. El Señor Jesucristo hizo una oración intercesora, una oración sacerdotal en favor de nosotros. Pero antes de eso, dice el Señor Jesucristo, dice: estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo. Dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. No sé usted, pero al leer estas palabras, esta oración de nuestro Señor Jesucristo, aquí vemos un anhelo, hermanos. No son palabras de angustia, no son palabras de duelo, no son palabras de tristeza, son palabras de satisfacción. Son palabras en las cuales el Señor Jesucristo, si bien Él sabe que habrá de padecer, su enfoque en ese momento no está simplemente en el sufrimiento y de alguna manera en la autocompasión. Hubo un momento en el Getsemaní en el que Él ciertamente se quebrantó y lo dijo al Padre: si es posible que esta copa pase de mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Fue un momento difícil de quebranto en el Señor Jesucristo, pero en este momento en el cual Él está orando, hermanos, Él no tiene sus ojos puestos solamente en sus padecimientos. Él tiene sus ojos puestos en la gloria venidera. En algo que el Señor Jesucristo conocía perfectamente. Esta no iba a ser una nueva experiencia para Jesús. El saber que sería llevado al cielo y sería puesto al lado de su Padre, no iba a ser una nueva experiencia en su vida. Él dice: esta gloria yo ya la tuve. Ya la tuve, la dejé, para poder venir a este mundo, para poder humanarme, para poder humillarme, para poder padecer. Para poder vencer
el pecado, la muerte, el diablo, el infierno. Y el Señor Jesucristo encuentra su satisfacción, no solamente en lo que Él ya ha hecho y en lo cual el Padre ha sido glorificado. También encuentra su satisfacción, su esperanza, su gozo en aquello que está por recibir, en su gloria. Ser restaurado a la diestra del Padre, con esa gloria que nosotros simplemente, hermanos, no podemos imaginar. Isaías capítulo 6, donde el Señor llama a Isaías para ser su profeta. Vemos, hermanos, una escena de esa gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo Isaías le es revelada esa gloria de la entronización de nuestro Señor Jesucristo, que eso fue lo que el Señor Jesucristo fue a recibir al cielo. Fue a sentarse a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, hermanos. Y Isaías nos da un atisbo de esa gloria cuando él dice en capítulo 6: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Al Rey Jehová de los ejércitos. Para mí es difícil leer estas palabras, hermanos, y no conmoverme, porque a semejanza de Isaías, nosotros, seres humanos, no alcanzamos a dimensionar, no alcanzamos a entender, a dimensionar la gloria de nuestro Señor, la santidad, delante de la cual estamos, y que muchas veces, hermanos, no somos sensibles a ella.
Dice la Escritura que el templo se estremeció. Los quiciales de las puertas temblaron. Las cosas que no tenían vida reaccionaron ante la presencia y ante la voz del Rey. Y la reacción de Isaías al ver esas cosas fue una reacción de dolor, de contrición por su pecado, de saber que él no era digno de las cosas que él estaba viendo y que Dios se le había revelado. El impacto de la gloria de Dios, el impacto de su santidad, de su poder, de todo lo que el Señor es y le permitió ver, le hizo ver a la vez, hermanos, su propia condición de pecado. No solamente la suya, sino la de todo su pueblo. Y por eso él declaró esa maldición sobre sí mismo y él dijo: ¡ay de mí! Maldito sea yo, en otras palabras, porque yo he visto al Señor en su gloria, en su trono. No soy digno de ello. Y mis amados hermanos, es triste que muchas veces nosotros no reaccionamos, no nos conmovemos, no estremecemos nuestros corazones por la gloria del Señor. Y el Señor quiere que nosotros, hermanos, veamos su gloria. Gloria, como dice Juan, que ellos la vieron. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Aquella gloria inaccesible, hermanos, a la cual Isaías tuvo la oportunidad de ver, se hizo accesible, se hizo visible a través de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos hermanos, los que no creyeron en Él, no vieron absolutamente nada en Jesús. Jesús pasó desapercibido, inadvertido. Para muchos Jesús representó cualquier cosa en este mundo y sigue representando cualquier cosa en este mundo, menos al Hijo de Dios, menos al Salvador y al Rey. Pero los que hemos creído en Él no podemos ver en Jesucristo otra cosa diferente que su poder y que su gloria, la cual Él mismo nos ha revelado en su ministerio, en su cruz, en su resurrección y ahora en su entronización a la diestra del Padre. Esa gloria, hermanos, es una gloria de la que nosotros no somos dignos, pero por la gracia de nuestro Señor, Él nos hace participar de ella, no solamente como espectadores de Cristo, sino como participantes de Él, participantes de su gloria. Que la gloria de Cristo Jesús también es nuestra gloria.
que el reino de nuestro Señor Jesucristo también es nuestro reino. Dice la Escritura que Él nos ha hecho reyes y nos ha hecho sacerdotes para Dios. Pero tenemos que estar conscientes del reino de Dios. Tenemos que estar conscientes de lo que esto significa en nuestras vidas. Que nosotros simple y sencillamente no podemos vivir en este mundo como si no tuviéramos un rey, como si no tuviéramos un Señor. No podemos andar en este mundo tomando nuestras decisiones, nuestras propias decisiones, sin tomar en cuenta la voluntad de nuestro Señor, porque estamos en su reino, vivimos para Él, nacimos para Él, vivimos para Él y moriremos para Él. Nuestra vida ya no nos pertenece a nosotros, diría el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Su reino está en mí, su señorío está sobre mí. No puedo yo hacer otra cosa sino sujetarme, someterme ante la autoridad y ante la gloria de mi Rey. Y amados hermanos, eso se evidencia y se logra cada día en nuestras vidas, desde que nosotros somos conscientes en la mañana y nos despertamos y vemos la luz y vemos la gloria del Señor. Así como los ángeles veían que toda la tierra está llena de la gloria de Dios, nosotros también tenemos que ser conscientes que la gloria de Dios se sigue revelando, se sigue manifestando en nuestras vidas, que todo lo que nosotros vemos no nos pertenece, no lo hemos creado nosotros, es producto de la obra creadora poderosa de nuestro Dios. Que los cielos cuentan la gloria de Dios, que el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y que no podemos no ser conscientes, hermanos, de la presencia de Dios, no solamente en las alturas, en los cielos, sino en nuestras propias vidas. Diría el apóstol Pablo en Hechos 14, porque en Él somos, en Él vivimos, en Él nos movemos. Nuestra existencia está ligada a la existencia de nuestro Señor. Y si bien hay quienes en este mundo lo ignoran o no quieren reconocerlo, no es así en la vida del cristiano. No debería de ser así. No podemos nosotros seguir viviendo en este mundo como el mundo vive. Por eso Pablo nos llama en su carta a los Romanos capítulo 12 a que renovemos nuestra manera de pensar, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Que asumir la voluntad de Dios requiere un cambio de pensamiento en donde ya no soy yo el que me pertenece a mí mismo, sino que le pertenezco al Señor, a mi Rey, que mi vida está en sus manos, que Él tiene control, que Él tiene dominio, que Él tiene poder, y que yo puedo vivir en esta vida, hermanos, con seguridad, con certidumbre, con gozo, porque sé que mi vida está escondida en Él. El Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, en Mateo capítulo 28, versículo 19, dijo a los discípulos: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Tengo todo el poder, tengo toda la autoridad. Es una autoridad y un poder cósmico, universal. No hay absolutamente nada sobre lo cual el Señor Jesucristo no sea Rey, no tenga dominio.
Y hermanos, esto fue lo que tuvo que cambiar el estado de ánimo de los discípulos, que se encontraban ensimismados muchas veces, atemorizados, con su vista en las cosas de este mundo y en sus circunstancias. Y por eso sentían temor, y por eso sentían ansiedad, y decían: ¿dónde te vas a ir, Señor? Te necesitamos aquí con nosotros. Pero el Señor les plantea una perspectiva diferente. Y lo que cambia, hermanos, en ellos su estado de ánimo es saber que el Señor Jesucristo fue a recibir su reino. Por eso Lucas mismo, hermanos, en su Evangelio, en el capítulo 24, dice, versículo 50 al 53, y los sacó fuera de Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Con gran gozo. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Hermanos, los discípulos entendieron que el Señor Jesucristo fue a recibir su reino, que ciertamente Él es Rey de Reyes y Él es Señor de Señores, y que el lugar donde Él se encuentra es un lugar de poder y de gloria, y que no hay mejor lugar para nuestro Señor. Y no hay mejor lugar para nosotros que su reino. Esto les llenó de gozo, les llenó de ánimo, les llenó del poder, de las fuerzas, la energía que ellos necesitaban para seguir en este mundo con todas sus aflicciones, con todas sus oposiciones, para ser testigos de Él, tal como el Señor les había dicho en Hechos 1:8. Me van a ser mis testigos, testigos míos, de su Rey, de mi gloria sobre este mundo. Y ustedes son mis mensajeros. Desde aquí, Jerusalén, hasta lo último de la tierra. Una gran empresa, hermanos, un gran desafío, un gran mandamiento de parte del Señor. Me van a ser testigos. Vayan a todas las naciones y predíquenles el evangelio del reino. Y ustedes lo van a poder hacer porque ustedes no van solos. Yo voy con ustedes, mi Espíritu Santo está sobre ustedes. Es todo lo que ustedes necesitan. Y hermanos, la historia se cuenta sola. El Evangelio, el libro de Hechos nos narra como aquellos que verdaderamente creyeron en Cristo Jesús, no solamente como el Salvador, no solamente como el Cordero inmolado, sino como el Rey entronizado a la diestra de Dios, pudo moverles a hacer lo que hacían. Entre tanto esperaban la promesa del Señor y del Consolador, estuvieron unánimes, alabando, adorando al Señor. Y cuando éste llegó y cuando la persecución llegó, fueron esparcidos por todas partes y llevaban, hermanos, el mismo poder, el mismo gozo, el mismo mensaje. Y de esa manera, Cristo fue expandiendo su reino hasta los confines de la tierra, y usted y yo hoy en día, aquí en este lugar, hermanos, somos evidencia de ello. Somos evidencia de que Cristo sigue siendo Rey. Somos evidencia de que Él tiene el control, de que su reino es verdadero en este mundo. Por lo tanto, hermanos, tenemos que renovar no solamente nuestra fe en que Cristo Jesús es nuestro Rey, tenemos que renovar nuestro ánimo, nuestro gozo.
recuperar si hemos perdido, hermanos, el gozo de su Espíritu Santo, el gozo de nuestra salvación, el gozo de saber que nuestro Rey está gobernando y que no hay absolutamente nadie que se pueda oponer a Él en nuestras vidas. Eso, por supuesto, conlleva, hermanos, como lo dije hace un momento, que nosotros nos sometamos a Él, que le digamos: Señor, venga tu reino sobre nuestras vidas, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Y eso se logra en nuestras vidas, hermanos. Por lo tanto, hermanos, los discípulos ya no tuvieron necesidad de quedarse solamente expectantes viendo al cielo. Fueron movidos por aquellos ángeles diciéndoles: Jesús, de la misma manera en que fue llevado, vendrá por segunda vez. Ustedes enfóquense en hacer lo que Él les ha pedido que hagan. Tienen la visión del reino. El Rey está con ustedes. El Rey se ha sentado en su trono. No les hace falta nada. Tienen su Espíritu Santo. Tienen su palabra. Gócense en ello. Sírvanle, ámenle. Amen a su Rey, porque Él es digno. Esperen a su Rey, porque Él viene. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque así como tú viniste a este mundo y nos gozamos, Señor, en que tú hayas venido, también, Señor, tú has ascendido a tu trono en el cielo. Y también, Señor, nos gozamos de ello. Cada vez que tu palabra nos habla de tu trono, de tu reino, nos lo dice con un sentido de exaltación, de gozo, de alegría, de saber que tú eres el Rey de reyes y el Señor de señores. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Gracias, Señor, porque así eres tú, Señor. Y gracias porque a nosotros, los que hemos creído en ti, nos has dado la gracia, nos has dado la bendición de poder ser parte de tu reino. Queremos vivir, Señor, dignamente en ese reino. No conforme a los estándares de este mundo, no conforme a los principios, a los valores, a las cosas de este mundo, Señor. Porque no somos de este mundo y tu reino no es de este mundo. Queremos vivir conforme a tus valores, a tus principios, a tus mandamientos en nuestras vidas. Pero reconocemos, Señor, que muchas veces nuestro corazón se extravía, nuestros pensamientos divagan. Somos presos de nuestras tentaciones muchas veces, Señor. Y por eso, Señor, no podemos sino suplicarte tu perdón. Suplicarte, Señor, que tú perdones nuestras rebeliones contra tu reino. Que tú perdones, Señor, nuestras indiferencias ante tu gloria. Señor, necesitamos que tu Espíritu Santo que has enviado a nuestras vidas toque nuestros corazones, avive nuestro espíritu, nos despierte de nuestros letargos,
y que, Señor, podamos ver tu gloria, podamos ver tu reino en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a glorificarte, Señor. Así como el Padre mismo te glorificó a ti, Señor. Tú eres digno de que nosotros te glorifiquemos. Eres digno de que nosotros te exaltemos como nuestro Rey, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Señor, perdónanos si muchas veces nos callamos, si muchas veces no adoramos, si muchas veces no oramos, si no hablamos a otros acerca de nuestro Rey, si nos hemos avergonzado de ser hijos del Rey, de ser siervos del Rey. Perdónanos, Señor. Y avívanos. Aviva tu obra, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Aviva tu obra en esta tu iglesia, la Santísima Trinidad. Aviva tu obra, Señor, en toda tu iglesia. Esa iglesia, Señor, por la cual tú has dado tu vida, a la cual has amado, Señor, que nosotros te respondamos con el mismo amor, con la misma entrega. Gracias, Señor, te damos, porque tu reino es para siempre. Y porque nosotros, Señor, por tu gracia somos parte de él. Si hay alguien, Señor, que aún no ha sido parte de tu reino, que aún no te ha reconocido en su vida como su Señor y Salvador, toca su corazón, Señor. Muévelo, muévela a un arrepentimiento sincero, a un encuentro personal contigo. De tal manera, Señor, que pueda experimentar tu perdón, tu salvación, tu poder, tu reino. Gracias, Señor, te damos por tu obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.